Empezamos a grabar nuestra clase ya, 5 minutos. Vamos a ver qué nos dicen desde coordinación. Bueno, vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, 92, 72, 102, 61, 91. Las Olimpiadas. 91, 72, 72, 92, 91, 81. Vergaño. Vergaño está aquí. Presente. ¿Sigue sin conexión? Señora, Vergaño. estoy aquí. Sí. Sino que es que, listo. Aquí tenía problema de que decía que, Sí, profe, es que se me está yendo el internet y viniendo así. sí, aquí también ha estado molestando. Y eso que no ha llovido ni nada, ni ha venteado así con fuerza. Bueno, entonces voy a empezar a llamar lista. No tengo ninguno con novedades extrañas. Entonces ya saben, yo llamo lista. El que esté por fuera de camarita, entonces ya saben, ¿listo? Bueno, vamos a llamar acá lista. Acosta Olivera Juan David. Acosta Olivera, ¿sí está? Ahí está, muy bien. Aguilar González Juan José. Presente. Bermúdez Camilo. Bermúdez Camilo, no está. Camacho Muñetón. Presente. Castañeda Karen. Castañeda Karen. Presente. Castiblanco Dylan. Presente. Castiblanco Dylan. Presente. ¿Sí está? Sí, señora, yo sí soy. Listo. Castro Juan. Presente. Castro Verónica. Presente. Castro Daniel. Presente. Chala Mariana. Chala Mariana. No está. Chávez Juan David. Chávez Juan David. González Carlos. Presente. González Andrés. Presente. González Pulido. Presente. Guerrero Paula. Presente. Henao Paula. Presente. Herrera Samuel. Herrera Samuel. Izaza. Izaza. Montoya Juan José. Presente. Muñoz Mariana. Muñoz Mariana. Presente. Noreña Carol. Presente. Paneso Kevin. Presente. Parrado José Alejandro. Presente. Rico Iván. Presente, profe. Rojas Paula. Presente. Romero Valeria. Presente. Rondón Angie. Presente. Rondón Angie. Telles Juana Valeria. Telles Juana Valeria. Y Telles Juana Valeria. Torres Viviana. Presente. Vallejo Lisset. Presente. Vanegas Valeria. Presente. Vázquez Juan Pablo. Vázquez Presente. Juan Pablo. Y Vergaño Lauret. Presente. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase. La clase pasada nosotros hablábamos de que por lo regular los datos y los algoritmos los trabajamos en programas especiales, ¿no? Son lenguajes de programación. Entonces, si quieren, tomen nota porque a nosotros ya nos dijeron que teníamos que mandar cuestionario a APA para que allí ustedes presenten sus evaluaciones. Bueno, entonces, para que ustedes tengan nota de lo que se les va a preguntar, ¿no? Entonces, como los algoritmos se manejan en los lenguajes de programación, entonces, un lenguaje de programación es un programa
un programa que maneja un conjunto de símbolos, de palabras, de frases. Dando la voz. Sí, profe, no se la entendió muy bien. Bueno, entonces vuelvo a repetirles. Los lenguajes de programación son programas que manejan un conjunto de símbolos, de palabras, de frases, de reglas estructuradas con las cuales se realizan procedimientos para que el computador las realice. Cuando nosotros decimos estructuradas, debe ser en orden, ¿sí? Deben ser muy organizaditas para que el computador reciba esas órdenes y de esa misma manera las organiza y las expone, ¿sí? Entonces, todo debe ser muy organizado. No podemos saltarnos de un lugar al otro, no debe ser el primero, el segundo, el tercero, deben llevar un orden, ¿sí? Deben llevar un orden. Bueno, entonces, es un lenguaje, los lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de programación para trabajar en red, el Java o Java, ¿sí? Tenemos otros programas, por ejemplo, el Visual Basic. Está, por ejemplo, el C++, ¿sí? Eso. Hay una gran variedad de lenguajes de programación. Incluso hay lenguajes de programación en línea, o sea, en Internet, que nosotros podemos trabajar en línea y almacenar en el computador nuestros pequeños archivos que podemos manejar. Bueno. Un algoritmo, entonces los lenguajes de programación manejan algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? ¿Alguien leyó de pronto alguna vez la guía que propusimos para la clase? Ahí está la guía que, ¿se acuerdan? Una guía, si ustedes se encuentran en el portal, hay una guía. Si quieren, búsquenla. Busquen la guía y ahí vamos a ver qué quiere decir los datos, qué hace referencia a un archivo, qué significa una instrucción. Vamos a mirar a ver qué nos dice la guía. Mientras tanto, vamos a decir que un algoritmo es el conjunto de pasos lógicos. O sea, deben tener un orden, ¿sí? Debe tener el principio y el fin para la solución de un problema. Es como cuando nosotros hacemos un planteamiento de un ejercicio de matemáticas. Cuando vamos a solucionar el problemita de matemáticas, nosotros tenemos que primero pensar, analizar y mirar qué información hay, cuál va de primeras y cuál va al final, ¿cierto? ¿Cierto que ustedes hacen ese proceso? Sí, señora. Exacto, entonces ahorita vamos a mirar ese proceso. Bueno, maneja archivos, variedad de archivos. Un archivo es cualquier tipo de información. Por ejemplo, manejamos archivos de texto, manejamos archivos multimedia, manejamos archivos de presentaciones, de dibujos, etcétera. Existe una gran cantidad de información que nosotros la podemos almacenar y delimitamos un archivo como tal. Incluso los archivos, pues, ahí poseen determinadas características de almacenamiento. Si es un programa de si es un archivo de presentación, entonces debe ir a un programa de presentación. Si es un programa para calcular datos cuantitativos, pues debe ir a un programa especial para manejar los datos. Si es un programa de tabulación de datos estadísticos, también debe ir a un programa especial. Si nosotros necesitamos hacer una exposición a través de gráficos, también existe un programa para eso. O sea, para cada uno de esos archivos, depende del contenido, debe ir el programa de almacenar, ¿cierto? Yo no puedo ir a almacenar un programa de presentación en Excel.
porque él no está hecho para eso. Los archivos son completamente diferentes. ¿Listo? Bueno. Dice que las instrucciones, todos los lenguajes de programación manejan las instrucciones. Entonces, las instrucciones son unas órdenes de un lenguaje formal. Ellas varían de programa a programa. En los lenguajes de programación se utilizan de una forma, en otro tipo de programas de otra forma, pero siempre vamos a tener que operar con instrucciones en los programas. Bueno, ¿alguien se acuerda de la definición de un dato? ¿Qué es un dato? Dato con D, no con G. Dato. Sí, ¿cierto, Verónica, que te sorprende porque no entienden después? Dato, ¿qué es un dato? ¿Alguien se acuerda? Información agrupada. Sí. Es como información almacenada o algo así. Muy bien, voy a dar puntos. Profe, un dato simbólica. Simbólica. Sí, muy bien. Los datos, sí, los datos. Existe una gran variedad de información y son datos. Y acuérdense que la información es muy variada, ¿cierto? Información. Pero tengamos en cuenta que nosotros en esos datos tenemos que clasificar esa información. Entonces, los datos, hay dos clases de datos. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Cuantitativos y Cuantitativo y Muy cualitativo. bien, Cualitativos y cualitativos. muy bien. Datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿cierto? Bueno, ahora, por ejemplo, de esos datos cualitativos, ¿podrían darnos un ejemplo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sería una cualidad. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Como hemos venido viendo Excel y seguimos trabajando en Excel, entonces en su pantalla van a realizar el siguiente ejercicio y cada uno lo completa. Y cuando lo complete, entonces esa va a ser la nota, porque imagínense que de los que han participado les tengo nota, ¿sí? Y de los que no han participado no les tengo nada. Y se supone que esta semana, no se supone, es que ya, esta semana estamos sacando la primera nota, ¿cierto? Ustedes están trabajando en sus clases, están enviando trabajos, están enviando talleres, estamos sacando la primera nota esta semana. ¿Cómo saco yo la primera nota? Si yo no estoy trabajando evaluaciones en el portal de APA, en la plataforma de APA, pues los estoy haciendo aquí en el mismo programa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la tablita para que ustedes la llenen y me la van presentando. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla y les voy a decir cómo vamos a hacer esa tabla y cómo la vamos a completar para presentar el trabajo. ¿Listo? ¿Sí observan la pantalla? ¿La pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, Sí, señora. en la primera columna yo escribí datos cualitativos. En la segunda, datos cuantitativos. Resulta que de los datos cuantitativos hay datos que son variables y hay datos que son constantes. Y por lo regular, a esos datos cuantitativos nosotros tenemos que hacer una asignación. Vamos a explicar en qué consiste esa asignación. Bueno, empecemos con un ejercicio aquí. ¿Quién quiere darme una información cualitativa? ¿Cuál sería una información cualitativa? El color de ojos de una persona. Ah, bueno, sí. Listo. Ahí ya tengo, esos son los datos cuantitativos, ¿cierto? O sea, está manejando la cualidad del dato, ¿cierto? Nos está diciendo el color de los ojos de una persona. Yo no sé cuál es la persona, ni sabemos cuál es el color, pero se está calificando el dato, ¿cierto? Ahora bien, regáleme un dato cuantitativo.
El número de ojos que tiene, pues en este caso es 2, pero eso sirve, ¿no? Ay, sí. Entonces, el número de ojos que tiene. ¿Listo? Listo, el número de ojos que tiene. Entonces, bueno, aquí vamos a trabajar aparte de los cuantitativos de los cualitativos. Dice, el número de ojos que tiene. Ya sabemos que estamos hablando de una persona, ¿cierto? Entonces hay que aplicarle la lógica. ¿Es una constante o una variable? Constante. Constante. Constante, profe, constante. ¿Cierto? Entonces es una constante. ¿Por qué? ¿Por qué es una Porque constante? sí. Porque el número de ojos no le va a cambiar, ¿no? Sí, excelente. Eso es verdad. Muy bien, Paula. El número de ojos no se va a cambiar. Siempre serán los mismos. Espérate, coloco puntos aquí de participaciones porque es que yo tengo en cuenta eso. Ustedes ahorita Profe. trabajo Paneso, Aguilar. Profesora, No, profesora, cuéntame. ¿será que usted me puede dar el permiso? Es que va a cambiar de dispositivo. Claro, sí, no hay problema. Vaya, cambie su dispositivo. Listo. Ahora bien, resulta que nosotros debemos hacer, cuando nosotros trabajamos la información variable, variable constante, nosotros asignamos asignación de variables. Aquí voy a colocar asignación de variables. Ustedes trabajan en matemáticas, asignación de variables, ¿cierto? Que X, que Y, que es cierto que sí. Exacto. Entonces, que vamos a despejar X, que vamos a despejar Y. Entonces, esas son variables porque nosotros no sabemos el valor, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a despejar una ecuación de esas, no saben el valor. Hasta cuando empiezan a trabajar proceso por proceso, entonces ya después finalmente encontramos cuánto vale X o cuánto vale Y, ¿cierto? Mientras tanto, van a ser muy variables. Vamos a asignar, entonces, el número de ojos que tiene es una constante. Vamos a asignar, entonces vamos a colocar número y siempre las colocamos entre comillas. Siempre. Entonces, número, ojos, puede ser así. Yo lo puedo colocar así. Usted lo puede colocar como usted quiera. ¿Listo? Pero siempre, acuérdese, todas las variables, ¿sí? Las variables se asignan entre paréntesis. Tomen nota importante. Por lo regular, ese tipo de información llega al computador y se almacena en la memoria RAM. RAM, la memoria RAM. Para cuando nosotros estamos trabajando ese procedimiento, ella queda ahí almacenada y el computador lo que hace con el programa es coger esa información y pum, exponerla de acuerdo a lo que nosotros le pidamos. Lo podemos hacer en Excel. En Excel, en el tercer periodo, trabajamos ejercicios básicos, que suma, que resta. Aquí también, en este periodo, vamos a hacer una combinación de ejercicios. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, nosotros en esa asignación decimos que número de ojos es una constante. ¿Cuántos ojos son? Pues 2, ¿cierto? Es una constante. Número de ojos. Sí, ella no va a cambiar, siempre va a ser así. Asignamos una variable, pero igual. Hay unas variables que son bastante significativas, son cuando están variando, cuando la información sí es variable, ¿no? Cuando ella varía. Ahora, bueno, otro dato cualitativo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a consultar datos cualitativos. O sea, cada uno consulte 10 daticos cualitativos, 10 daticos cuantitativos. Vamos a ver si es constante o variable y asignaremos variables a las variables. A las constantes no, porque serán siempre así. Claro que ahí se la colocamos, ¿no? Como para no extender toda esa palabra. Pero las variables sí vamos a hacerle la asignación. ¿Listo? Bueno. ¿Se entendieron? ¿Alguna pregunta? Pero en la asignación de variables, si es constante, o sea No, tenemos, pues, pues nosotros la resumimos, pero no es tan importante porque ya sabemos que son 2.
Aquí, por ejemplo, Pero, nosotros hicimos esa asignación, pero eso no, porque ya sabemos que aquí son dos, ¿cierto? Son dos ojos nomás. Dos ojos o un par. Aquí número de ojos, ¿cuántos son? Dos. Asignamos eso para no que nos quede largo, pero por lo regular siempre se asignan es cuando son variables, no cuando son constantes. Cuando son constantes manejamos los valores o el dato como tal. ¿Listo? pero solo asignamos un dato. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí, voy a dar un dato cuantitativo. No necesariamente tienen que enlazar el dato cuantitativo con el cualitativo, ¿no? Yo puedo decir acá, los libros rojos y suaves, puede ser. Este es un dato. Aquí puedo colocar otra cosa. Los centímetros del metro. Cuénteme, ¿es una constante o una variable? Variable. Variable. ¿Sí? Bueno, Variable. ahora le voy a preguntar a los chicos que me dicen variable. ¿Por qué sería variable? Es Porque los constante. resultados pueden, Porque no se sabe. ¿No se sabe? Es constante porque siempre los resultados el- pueden ser alternativos, pueden cambiar. los ¿Por mismos qué, Camacho? centímetros no cambian. Cuando yo digo los centímetros del metro, los mismos resultados. cuando yo digo los Es centímetros del metro, constante. ¿quién me dijo constante? Cuénteme, Estefanía, ¿por qué es constante para ti? Porque siempre, miren, porque tiene 100 centímetros, no va a cambiar en... Exactamente, es una medida universal. Y el metro tiene 100 centímetros. Y nunca va a cambiar, no va a tener ni 101, ni 102, ni 103. Van a ser 100 centímetros. O sea que entonces es una ¿qué? Constante. Muy bien, entonces Profe, una pregunta. ¿Me puede repetir la entonces pregunta? aquí yo no le voy a asignar, simplemente voy a colocar ¿cuántos centímetros tiene el metro? Pues coloco 100. 100 centímetros. Es una constante. Si fuera una variable, pues sí, 100 centímetros. ¿Listo? Bueno, ahora bien, ustedes van a escoger. Ahí ya, Profe, pero ¿qué se hace con? ¿cómo? ¿Quién pregunta? ¿Qué se hace con el dato cualitativo? Con el dato cualitativo. Yo le di, por ejemplo, un ejemplo aquí, otro ejemplo acá. Usted pone 10 suyos y los presenta. Les di Profe, estos dos ejemplos. Usted hace 10 aquí. Usted ve al frente, me dice de los datos cuantitativos cuáles son variables y cuáles son constantes. ¿A quién asignamos variables? A los cuantitativos variables. A los constantes no, porque siempre serán ahí. ¿Listo? Esto voy a colocar esta fila, esta columna de un color. Esa no tiene absolutamente nada que ver. Estos sí van iguales. Estos los voy a colocar. ¿Qué quiere decir? Estos de aquí sí tienen relación. Entonces, estos los voy a colocar de otro color. ¿Listo? Estos son independientes a estos. ¿Listo? ¿Usted qué hace? Simplemente llena 10 cualitativos. Profe, tengo una pregunta. Pregunta. Es que yo como no estuve hace 2 semanas. Y Papito, los la verdad, videos están en el portal del YouTube del colegio. sí, pero digamos que se haría en asignación de variables, si Acabo. es una variable. Pero si acabo de explicarlo. Sí, pero es que me perdí en esa parte, ¿Se perdón. perdió en esa parte? ¿Alguien me Sí. podría explicar lo que yo expliqué? A ver si lo entendieron de verdad. ¿Quién podría explicar el ejercicio? O sea, lo que tenemos que Pues hacer es tenemos poner en que datos A ver, tomar un dato cualitativos. escuchemos a Aguilar. Lo que tenemos que hacer es poner en los datos cualitativos, tenemos que poner 10 datos cualitativos y cuantitativos
constantes y o variables y asignación de variables. En las constantes y o variables lo que tenemos que hacer es poner si el dato cuantitativo que pusimos es constante o variable. El dato es constante si pues no cambia, en el caso por ejemplo del número de ojos, pero el dato es variable si por ejemplo se refiere a la estatura de una persona. Muy bien, En la Aguilar. y en la Muy bien. asignación de variables lo que tenemos que hacer es poner, por decirlo así, el número, ¿no? La cantidad que hay. Es muy bien. ¿Así lo entendieron todos? Bueno, la explicación de Aguilar estuvo excelente, muy buena, muy buena. ¿Alguien más entendió o volvemos a repetirle la información? Es importantísimo que tengan claro esto, porque cuando vamos a hacer los ejercicios, para que no tengan ningún problema para aplicar los ejercicios. Bueno, ¿listo? Dejo de compartir pantalla para que ustedes allá organicen su cuadro en Excel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechemos este tiempito, llenamos el cuadro. Con eso empezamos a presentarlo, revisamos, socializamos y damos el puntaje de trabajo. Si alguien tiene una pregunta, por favor, preguntan. Bueno, vamos a mirar acá, vamos a controlar el listado a ver si llegaron todos Sí. hoy. 8-1. Bueno, Bermúdez no llegó, ¿no? Karen, no llegó Bermúdez. Chala Mariana no llegó, ¿cierto? Venga, cuénteme en una cosa. ¿Bermúdez sí asiste a las otras clases? Sí, profe. ¿Sí? Tan raro. Ese no asiste a esta clase. Chávez tampoco está. David. Herrera Samuel. Herrera Samuel sí está asistiendo a las clases sin problema. Pérez.
Los datos, por lo regular, los datos cualitativos son son muy abundantes. Es decir, en nuestro contexto hay una gran variedad de información. Por ejemplo, el lápiz es de una marca especial, puede ser ese. O el esfero es de tinta roja, ¿sí? El diccionario tiene tantas páginas. O sea, alrededor hay mucha información que podemos clasificar y que la podemos asignar ahí en nuestro trabajo. Profe, una pregunta. Sí, pregunta, González. Profe, a mí me olvidó lo que tenía que colocar acá. Tenía que colocar datos cualitativos, cuantitativos, constante y variable. Y la última que había que colocar, en la última que. Asignar, ya te comparto la pantalla para que mire, asignar la variable, o sea, colocarle cuando son datos cuantitativos variables, asignamos variables, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos constante, eso ya lo sabemos, o sea, no es necesario. Pero si yo voy a colocar, por ejemplo, una variable, a esa variable sí tengo que asignarle, ¿sí? Voy a colocar aquí otro ejemplo. La nota de un estudiante, ¿sí? Venga, lo pasamos con mayúscula que se ve mucho más bonito. La nota de un estudiante es variable. Yo no sé cuál es la nota del estudiante. Por lo tanto, es una variable. Pero entonces yo tengo que asignarla para tenerla en cuenta, para tener en cuenta cómo es que voy a trabajar. Y esas variables van por lo regular, van asignadas y van en un espacio en la memoria para tenerlas allá cada vez que se necesite. El computador y el programador también. Entonces, es una variable. Voy a asignarla. Nota. Estudiante. Pero hay que tener en cuenta que esto maneja entre comillas, las variables siempre nosotros las vamos a colocar entre comillitas. ¿Listo? Ahí yo la asigné, vea, esa es una variable. Puedo colocar NE, también puedo colocar ahí NE, nota de estudiante, ¿sí? La nota de un estudiante, yo no sé cuál es la nota, si es la primera nota, la segunda, la tercera, la DBA, la del 20%, la del 15%, no sé cuál es. Una nota, es una nota. Entonces es una variable, no sé cuál es. Pero en el transcurso del programa tengo que asignarle un valor, ¿sí? Pero siempre seguirá siendo variable, porque en esa tabla puedo meter cualquier cantidad de información. ¿Listo? Bueno, queda un minuto. Entonces ahorita regresamos, vamos a la pausa activa, regresamos y complementamos la información. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten. Cuando vayan a presentar la información, pregunten ahí para poder corregirles. ¿Listo? Para que no queden dudas. Entonces nos vemos en un minuto, nos vemos al regreso de la pausa activa. ¿Listo? 12:49.